Argentina es un país que tiene mucho potencial para poder convertirse en una gran potencia, una población saludable, un gran territorio y una población desarrollada más que la media de América Latina. Pero ¿qué le pasa a la economía argentina? ¿Y por qué sigue sin poder estabilizarse? Además que para muchos es la economía más inestable de todo el planeta. Argentina está sin salvación, eso es lo que veremos en el video de hoy, pero bueno, sin más que decir, comenzamos. La verdad de la economía argentina es una inestabilidad muy dura. Durante más de 100 años, Argentina se ha mantenido en un crecimiento muy alto, seguido por una caída del mismo tamaño del crecimiento tenido. Y eso se mantiene, por ejemplo, en el año 2013. Argentina creció 3% en su Producto Interno Bruto, pero el siguiente año cayó 3.1% y el siguiente año sube y luego baja. En sí, hay años que se levanta progresando, mientras que otros solo se ve retroceso. Todo esto hace añicos a su economía debido a los altos crecimientos y a las grandes caídas. La inflación se ha disparado en los últimos años, hasta el punto de llegar al 50% en el año actual. La pobreza también se ha disparado hasta llegar al 40% de toda la población, es decir, casi 20 millones de personas están bajo la línea de la pobreza actualmente y el número sigue subiendo. Pero ¿por qué pasa todo esto? Argentina tiene mucho a su favor, como lo mencionamos, un gran territorio, una población capacitada y una gran cantidad de recursos naturales. Esto le ayuda a que en un tiempo fuera el país más rico de todo el mundo y fuera un punto para que atrajera una gran cantidad de inmigrantes europeos para trabajar en este país. Para el año 1900, Argentina era el país más rico de todo el planeta y su economía se basaba principalmente en la comercialización de carne roja y del gran mercado de alimentos. Las grandes potencias europeas y los Estados Unidos invertían millonadas cantidades en este país porque crecía mucho en estos años. Para esos años, un argentino era tan rico como un francés, un inglés o un alemán. Pero el problema con todo esto es que los líderes del país eran sumamente corruptos y la riqueza que llegaba a este país se comenzaba a administrar de una manera muy poco equitativa. Además de que con la llegada de la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29, muchas naciones que eran potencia en ese entonces que invertían en Argentina lo dejaron de hacer porque perdían grandes cantidades de dinero y los acuerdos comerciales que tenía este país se cancelaron. Años después, el gobierno argentino intentó establecer comercio de nuevo con Europa, pero los pocos acuerdos que llegaban iban de la mano del gobierno y de empresarios corruptos que hacían que la población tuviera muy poca riqueza. Por ejemplo, para esos años se les dio el control de la producción de carne al Reino Unido, a cambio que se comercializara carbón con Argentina, haciendo que los ingresos por la venta de carne se quedaran en Inglaterra, lo cual fue terrible para toda la economía argentina. Y no solo con la industria de carne, muchas naciones o empresas llegaban a tener acuerdos con el gobierno argentino para el beneficio de muy poca gente en el alto mando y de empresas extranjeras, haciendo que todo el pueblo argentino sufriera en esos años. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno argentino embargó todas las industrias que tenían en mano de otras potencias y de otras empresas. Y si a eso le sumas que eran aliados de la Alemania nazi en la región, nadie en el mundo quería comerciar con la Argentina. Después de esos años, la economía argentina no hizo mucho por mejorar. Ciertos gobiernos implementaron reformas para intentar impulsar e industrializar al país, pero realmente solo resolvían pequeños problemas que a la larga hacían mucho más daño. Mientras otras políticas surgían para arreglar esto, dañaban otra cosa y así poco a poco la economía se fue dañando mucho más. Esto fue así hasta la mitad de los 80, cuando Argentina cambió totalmente de idea y se convirtió del bando capitalista. Pero el problema aquí es que nadie quería invertir en un país que en un gobierno siguiente pudiera voltearse totalmente de cabeza. Además de que ninguna organización como el Fondo Monetario Internacional no quería dar dinero a una nación que no tenía seguridad que les pagara de vuelta. Por ejemplo, si a una empresa le toca colocar una planta de producción de autos en Argentina en un gobierno que fue totalmente capitalista, no tendría problemas en producir un auto y después exportarlo. El problema es que si este gobierno en las elecciones siguientes cambia a uno de izquierda o comunista y decide expropiar la planta para el pueblo, toda la inversión de esta planta se perdería y nunca otra empresa quisiera invertir en el país. Esto fue especialmente lo que le pasó a Argentina y a los países que cambian drásticamente su idea política actualmente. También existe el
acaso que los intereses de los préstamos que les dan a los países que tienen inestabilidad son muy altos? Por ejemplo, si te quisieran dar un préstamo con una tasa de interés anual del 2% por 40 años para poner tu negocio, cualquier persona te diría que lo tomaras, porque sería una gran oportunidad para ti. Bueno, esos préstamos son los que van dirigidos a países como Estados Unidos o el Reino Unido, pero si te dijeran que te cobrarán el 20% anual y que tienes que pagarlo en solamente 5 años, la cosa cambia porque tendrías que pagar mucho y en menos tiempo, haciendo que tu negocio ni siquiera daría el dinero para poder pagarlo. Esto es exactamente lo que le pasa a Argentina. Esto lo hacen las instituciones como el Fondo Monetario Internacional para poder recuperar el dinero antes de las próximas elecciones y el cambio de gobierno. Esto es además uno de los principales factores de por qué muchos países como Argentina están tan endeudados. En sí, el principal problema de Argentina es la mala distribución que vimos a lo largo de su historia con los gobiernos anteriores, que unos pocos se quedaban con la riqueza del país, además de los ineficientes sistemas políticos que están cambie y cambie desde los últimos años, hacen que su deuda crezca. Todo esto hace que su economía crezca fuertemente, pero al año siguiente caiga de la misma manera, haciendo que se mantenga en un estancamiento económico sin fin. A esto además hay que sumarle el problema actual de la inflación, el cual es una crisis monetaria que es de las más altas de todo el mundo. Esto comenzó cuando el gobierno argentino cambió de derecha a izquierda drásticamente. Después de esto la bolsa argentina se desplomó y la moneda perdió su valor y actualmente no se tiene un plan real para poder salvarla. Para que tengas una idea real del problema, para el año 1990 un dólar valía 3 pesos argentinos. Hoy en día un dólar vale 115 pesos argentinos según el gobierno, pero realmente el precio real del mercado es de más de 192 pesos argentinos. Esto además no va a parar porque muchas personas introducen al país dólares americanos, porque el peso argentino no para de caer, haciendo esto mismo que caiga aún más. Muchos argentinos ya cambiaron sus cuentas de bancos a dólares americanos en vez de pesos argentinos, haciendo que hoy en día Argentina tenga una economía de doble moneda. Las compras cotidianas como un taxi o la compra en el súper se hace con pesos argentinos, pero las grandes compras como un auto o una casa se hacen en dólares. Si esto continúa así, el peso argentino ya no existirá, incluso para el argentino promedio, y Argentina se convertirá en la economía más grande del mundo en no tener control monetario en su territorio. Si esto pasa, Argentina no podrá pedir préstamos, aumentar impuestos o hacer transacciones de importación o exportación claramente. Sería así como un estado muerto andante. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Sabías que Argentina tenía tantos problemas? ¿Sabías que podría convertirse en un estado muerto si no hace nada? Y por último, ¿qué crees que le depara a Argentina en un futuro? Pon tu opinión en los comentarios, dale like al video si te gustó y suscríbete si quieres ver más videos así.